¿sí? Y es precisamente lo que vamos a impartir en el día de hoy. A mí, como todo, el Señor lo acomoda, ¿verdad? Y hoy el tema es no te excuses, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Quiero que lo ponga mi hermano Mario. El tema para que todos lo digan. ¿Cómo dice? No te quejes, levántate. Ahora sí estoy como Luis Miguel. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No te quejes, levántate. No te quejes. Levántate. Amén. Muy bien, ok. Bueno, vamos a ir a las escrituras en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5. ¿Vale? Evangelio de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. Indican con un ya, un amén, lo encontraron, y vamos a tomar lectura, ¿sale? Vamos a tomar lectura del verso 1 hasta el verso 8, ¿sí? Hasta el verso 9. Muy bien. Y como acostumbramos, acompáñenme por favor, apóyenme en la lectura. Y nos dice así las sagradas escrituras de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ustedes. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Qué quieres sanar? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Juntos y al instante, Aquel hombre fue fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Padre Celestial, en esta hora, Señor, con esa devoción, respeto, honor que se merece tu palabra, porque es nuestra máxima autoridad, vamos a ponerle, Señor, atención al consejo que el día de hoy usted tiene preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, mis hermanos. Bueno, ¿cuánto le dan gracias? ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Y creo que todos los días, ¿verdad? Creo que todos los días cuando nos levantamos, un nuevo día, un nuevo amanecer, nos levantamos, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios. ¿Sí? ¿Sí lo hacen, hermanos? ¿Sí? O salen corriendo sin darle gracias a Dios a su trabajo. Muy bien, entonces les creo que le dan gracias al Señor. Entonces, mis hermanos, y con el hecho de respirar, el hecho de abrir los ojos, de verte que estás completo, ¿verdad? Es, hermano, motivo de agradecerle a nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, hay personas que con un dedo, hermano, que uno no tiene, pues ya te sientes incompleto, ¿sí? No puedes hacer las mismas actividades tal vez que antes hacían, ¿verdad? Si no tienes el dedo gordo, pues es el que hace mucha fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Pues no se va a poder casi hacer como antes hacía, ¿verdad? Y así sucesivamente, hermanos, una pierna, un brazo, ¿verdad? No se hace lo mismo, ¿sí? No se hace lo mismo. Hay personas que están paralíticas, hay personas que no se pueden levantar, ¿sí?, de la cama, etcétera, por una enfermedad, y están postrados en una cama, hermanos. Quisieran andar,
disfrutando, ¿verdad? Afuera, a pasear, etcétera, ¿no? Pero están imposibilitados, ¿sí? Pero miren, a pesar de todo eso, mis hermanos, podemos ver ejemplos de personas así, ¿verdad? Y imposibilitadas, pero no se quedan ahora sí con los brazos cruzados, ¿verdad? Algo hacen, aprenden a hacer, por ejemplo, personas que no conocen, que no tienen los dos brazos, saben tocar guitarra. ¿Cómo le hacen? Con los pies. ¿Cómo llegaron a hacerlo? En la práctica. Amén. En la práctica. ¿Han visto eso? Sí. Ahora, no sé si han visto un testimonio, no recuerdo su nombre, pero tal vez ustedes recordarán, una persona, ¿verdad? Es cristiana, es un gran, ¿cómo se llama? Expositor de las palabras, ¿no? Conferencista, ¿verdad? Y no tiene las piernas ni brazos y sabe nadar. Increíble, hermano, sabe nadar. Y nosotros que tenemos todo completo no sabemos nadar. Yo le digo, yo no me sé nadar por abajo, pero para salir está el problema. Pero bueno, hermanos, es increíble. Se lava los dientes, ¿verdad? Es un gran conferencista, ¿sí? A pesar de la condición que se encuentra, mis hermanos, ¿sí? Ahora, ¿por qué estamos poniendo este ejemplo, mis hermanos? ¿Verdad? Porque a lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿sí? El cuerpo, el ser humano, fue hecho, mis hermanos, para estar en movimiento, ¿sí? Una persona que no está en movimiento, hay una palabra muy común que dice se tuye. En mi rancho, allá en Oaxaca, en los ranchos dice se manea, ¿verdad? Se catiricia, ¿verdad? Etcétera. Hay muchas palabras, ¿no? Hay muchas palabras que se pueden mencionar, ¿sí? Pero llega un momento en que esa persona se enferma, ¿verdad? Incluso no pueden hacer algo porque se enferma, se marean y híjole, ¿verdad? Y así están, ¿sí? Falta movimiento. El cuerpo fue hecho, Dios lo hizo para estar en movimiento, y eso significa vida, ¿sí? Eso significa que ese cuerpo tiene salud, tiene vida. Por eso es recomendable hacer ejercicio continuamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú no haces ejercicio, llega un momento en que te agachas, te truena por acá atrás, híjole, y ya para levantarte, pues ahí vas poco a poco, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no está ejercitado esa área de la columna, la cintura, etcétera. Si tú ves a un joven que va al gimnasio, es deportista, pues lo ves que anda, parece, ¿cómo podemos decirle? Gacela en el campo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay vida, hay fuerza, ¿me explico? Entonces, el movimiento es bueno, hermanos, para el ser humano. ¿Gloria a Dios? Amén. Bueno, hay que estar en movimiento. Dile a tu hermano que está a tu lado, ponte en movimiento. Ese hermano Luis, pues aquí, ponte en movimiento, ¿sí? Y pues bueno, dice en el versículo 1, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, ¿verdad? O sea, después de esta cosa, cuando dice el apóstol Juan, el apóstol amado, ¿verdad? Que es el mismo de Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, ¿verdad? Después de esta cosa está hablando de señales. Está hablando de señales que Jesús, ¿verdad? Hizo, ¿verdad? Si ustedes se van unos capítulos para atrás, te vas a encontrar con la mujer samaritana. Después de ahí se encuentra con un noble, ¿verdad? Con un centurión, ¿verdad? Que sana a su hijo, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y luego, si tú ves todo esto, hermanos, ¿sí? Vemos las maravillas, vemos las señales, los prodigios, ¿verdad? Que el Señor hizo, hermanos, en aquellos entonces, ¿sí? Entonces, cuando el apóstol Juan dice, después de estas cosas, está hablando de las señales que el Señor hizo.
¿sí? De las señales que el Señor hizo. Ahora, Jesús podemos ver este gran ejemplo, este perfecto ejemplo de nuestro maestro cuando habló con la mujer samaritana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la mujer samaritana? ¿Sí? Iba al pozo a sacar agua, ¿verdad? Y Jesús ahí estaba en el pozo, sentado, y le dijo, dame de ver. Conoce la historia, ¿sí? Cuando el Señor le dice toda la verdad a esta mujer, ella dice, parece que tú eres profeta, ¿sí? Y creyó en él. Después de creer lo que el Señor le dijo, ¿verdad? Acerca del agua, pues dame de esa agua para que yo no tenga sed jamás, es agua de vida eterna, para que yo no venga a este pozo a sacarla, ¿sí? Entonces, cuando ella creyó en lo que le dijo el Señor, hermanos, acerca de que le dice, bueno, pues el esposo con que tú estás, la persona que tú estás viendo, no es tu esposo, ¿sí? No es tu esposo, porque 5 maridos has tenido, el que tienes no es. Entonces, ella fue y dio este anuncio a la colonia, ¿verdad? A la gente a su alrededor, y los demás creyeron por lo que les dijo la mujer. ¿Sale? Entonces, hubo un gran impacto ahí, hermanos. El mensaje, hermanos, fue esparcido en ese lugar de Samaria, ¿sí? Y los samaritanos eran una población, hermanos, que no se llevaban con los judíos. Incluso era un lugar hacia el norte de Israel, ¿sí? Pero era el paso principal hacia Jerusalén, porque Jerusalén está en el sur, ¿sale? Entonces, es el lugar donde tenía que pasar, pero mucho por no tener esa comunión o ese tacto con los samaritanos, hacían rodeaban, ¿sí? Pero Jesús tuvo que pasar por ahí porque tenía un propósito en ese lugar. Amén. Ahora, ustedes siguen leyendo la historia de lo que el Señor hizo y qué pasó en esa área. Ahora, aquí nos habla de una fiesta. No se sabe de qué fiesta. Pudo haber sido la fiesta de la Pascua o la fiesta de las trompetas, pero no sabemos, hermanos, a ciertas qué fiesta nos está refiriendo el apóstol Juan, ¿sí? No sabemos. Así dice que una fiesta, y si tú te vas un capítulo anterior, habla de otra fiesta, ¿sí? O sea, que el Señor siempre andaba en las fiestas, ¿sí? Gustaban las pachangas. La fiesta del Señor, hermanos. En la fiesta que tú y yo conocemos en las Escrituras, ¿sí? Pero en cada fiesta iba con un propósito. Ok, muy bien. Ahora, dice que en versículos 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, ¿sí? O sea, Betesda, como dice Juan que tiene 5 pórticos, Betesda significa casa de misericordia, casa de reconciliación o del derramamiento, ¿sí? Eso es Betesda, casa de misericordia, del derramamiento, ¿sí? Entonces, hay un propósito ahí. Cuando el Señor llega a este lugar, Él tiene un propósito. Cada vez que tú y yo vamos a un lugar, vamos con un propósito, ¿sí o no? A mí me ha tocado, hermanos, cuando el Señor me permite elaborar trabajo secular, ¿verdad? Siempre voy con un propósito. Y no me salgo de ese trabajo hasta que evangelice a una persona. Siempre salgo y ya evangelicé. Amén. Quedó una persona con la palabra de Dios en su corazón. Amén. Entonces, así debemos de aprender tú y yo. Donde quiera que vayamos, vamos con un propósito de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos un instrumento y un vaso en las manos de Dios. Amén. Eso, hermano, ahora sí,
Como que sí me están entendiendo, ¿verdad? Ok. ¿Qué significan los 5 pórticos? Los 5 pórticos están hablando, hermanos, de la ley que Dios le dio a Moisés. Los 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. ¿Sí? Entonces, estos libros, hermanos, Dios se lo dio a Moisés, la palabra de Dios, ¿para qué? Para que fuera difundida en todo el mundo. ¿Sí? Para que lo recibieran aquellos que estábamos enfermos, que nos encontrábamos enfermos en el mundo, que nos encontrábamos paralíticos, sin movimiento, que no había vida en nosotros. No había vida. Dice el apóstol Pablo en Efesios que estábamos muertos en vuestros pecados y delitos. Entonces lo que Dios le dio a Moisés, hermano, la ley, la palabra de Dios, hermano, fue para difundirlo en todo el mundo. ¿Sabe? Entonces, tú y yo nos encontrábamos así, enfermos, paralíticos, como las personas que más adelantito vamos a ver, que esperaban ellos ser sanados, ¿sí? Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Verso 3. En esto yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban ¿el qué? ¿Sí están ahí? El movimiento del agua. El movimiento del agua, ¿sí? Esperaban ser sanados, hermanos, ¿sí? Por aquellas aguas que ellos desde allí, hermanos, esperaban sanidad. Pero fíjense nada más lo sorprendente de esto, que no todos se podían meter, no todos. Verso 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había un montón, había gente enfermas, como dice la escritura, paralíticos, enfermos. No podían, hermanos, a unos sí podían, sin que nadie les ayudara, podían meterse, otros no. Como el paralítico, ¿cómo se iba a meter si él no podía moverse? No había movimiento en él, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando descendía el ángel a agitar el agua? El que primero se metía, él se sanaba. No todos, no todos. Y así se la pasaba este hombre, hermanos. Dice la escritura más adelante, ¿cuánto tiempo tenía de enfermo? Verso 5. 38 años estaba enfermo. Ahí estaba un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Quién le podía ayudar? Imagínense, lo llevaban ahí y ahí lo ponían cómo iba a ser sanado, cómo iba a bajar a las aguas. Le ganaba otro y le ganaba otro y así sucesivamente. ¿Sí? ¡Qué tremendo! Tú y yo nos podemos ver cómo nos encontrábamos en esa condición así, hermanos. ¿Sí? Nos encontrábamos en una condición sin movimiento, sin que nadie nos ayudara. Pero llegó un momento que alguien se acercó a nosotros. ¿Y qué momento tan maravilloso tú puedes recordar? ¿Sí? No podemos imaginar, hermanos, que junto con los enfermos que se encontraban esperando el movimiento de las aguas, también se encontraban sus familiares. También sus familiares tratando de ser los primeros, de ser sanados. Ahora,
aquí está algo muy importante, interesante para nuestras vidas. El agua simboliza la palabra de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios. Y el movimiento de las aguas, representa el Espíritu de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? El agua simboliza la palabra de Dios y el movimiento de las aguas simboliza el Espíritu Santo. ¿Dónde podemos ver esto? ¿A dónde lo vemos en las Escrituras? Donde el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿A dónde lo vemos? A ver, los estudiosos, ¿dónde lo vemos? Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre la superficie de las aguas. Las aguas están también representando las naciones. También. Amén. Como también representa la palabra de Dios. El Señor le dice a sus discípulos en Juan 15: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Es lo mismo que le dice a la mujer samaritana: el agua que tú tomas te va a dar sed otra vez, pero el agua que yo te voy a dar no vas a tener sed jamás. La mujer dijo: dame de esa agua, Señor, para que yo no venga aquí al pozo a sacarla. Tú y yo hemos recibido esa agua. En el mismo Juan 7, Jesucristo, en la fiesta de las trompetas, Jesucristo dice, levanta su voz y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y más adelantito dijo, esto lo decía por el Espíritu. Amén. Cuando tú y yo recibimos al Espíritu, la presencia de Dios fluye dentro de nosotros como ríos de aguas vivas. ¿Cuántos son cristianos? Amén. De veras, hermanos. Amén. No son simpatizantes, primos, medios hermanos. ¿No, hermanos? Sí somos convertidos realmente. Recuerda un momento cómo te encontrabas, cómo nos encontrábamos. Pero hay algo interesante aquí, o más bien que me llama mucho la atención. Estos enfermos no tenían la capacidad para acercarse solos a las aguas, no la tenían, al movimiento. Tú y yo, el Señor nos sanó completamente. Amén. ¿Qué le dijo la mujer? ¿De flujo de sangre? Mujer, tu fe te ha salvado, Así éramos nosotros. Nos sanó, nos restauró y nos dio vida eterna. Amén. Nos dio vida eterna. Ya no nos encontramos así. Ya no. Porque hay vida fluyendo en nosotros, la presencia de Dios en nosotros y sobre nosotros. Ya no estás incapacitado, hermano. Ya no necesitas que alguien te lleve a las aguas, que alguien te ayude. Esa era tu condición, esa era nuestra condición antes de conocer al Señor, que necesitábamos alguien que nos ayudara, necesitábamos un Salvador.
necesitábamos un Salvador. Por sí mismo nosotros estábamos imposibilitados. Por sí mismo no nos podíamos acercar. Necesitábamos a Cristo en nuestros corazones. ¿Cuánto tienen a Cristo en su corazón? Amén. Verso 5 dice que este hombre hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre está representando al pueblo de Israel. ¿Por qué representa al pueblo de Israel? Hermanos, porque Israel, hermanos, por falta de fe, por no guardar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, por no tener fe, no entró a la tierra prometida. Dudaron. Recuerdan la historia cuando Moisés envió a los 2 espías. Solamente 2 creyeron. Josué y Caleb fueron los que conquistaron. Fueron los que recibieron tierras también. Pero los otros 10 no creyeron, dudaron. Y eso, hermanos, compartieron esa duda hacia el pueblo. Y el pueblo también fue, hermanos, impregnado de esa duda. Y el Señor nos hizo rodear 38, 40 años en el desierto. Hasta que murieron todos. Y entró la última generación a la tierra prometida. Por falta de fe. Por no guardar la palabra de Dios. Este hombre entonces representa al pueblo de Israel. ¿Y dónde está el pueblo de Israel en estos tiempos? En todas las naciones. Porque Judá solamente está en la nación de Israel. Y si Israel se encuentra en todas las naciones, ahí estamos tú y yo también. Ahí estamos nosotros, que fuimos injertados al olivo natural, como ramas silvestres. Amén. Israel así se encontraba imposibilitado, así se encontraba enfermo. Necesitaba a Jesús, necesitaba un Salvador. Podemos nosotros visualizar cómo nos encontrábamos antes. Pero ven aquí lo interesante. Verso 6 y verso 7. A ver, ayúdame, porque veo cómo están como ya durmiéndose. ¿Si durmieron, hermanos? ¿No? Eso también me llama la atención, Me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque hay algo que puede estar perturbando. Fíjense, quiero explicar esto, hermanos. Cuando esto pasa dentro de la congregación, ¿sí? No sé, miren, cuando la radio se enciende, por ejemplo, ahorita con el celular, ¿sí? Capta, hermanos, capta lo que son la señal, ¿verdad? La emisión, ¿sí? Las ondas, exacto, si es, lo capta y lo recibe. ¿Qué es lo que hace Satanás en el ámbito espiritual? Manda ondas de distracción, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, somos receptores, ¿sí? Nuestras antenitas están, y no de vinil, como dice el Chapulín Colorado, ¿verdad? Nuestra antenita recibe esa onda porque somos receptor y ya te distrajo. Ya está pasando algo en ti, ¿sí? Cuando no somos receptores, hermanos, no pasa esto. No pasa esto. Te estoy diciendo esto en el ámbito espiritual porque esto así sucede. Esto así sucede. Y no nada más, a mí también me ha llegado a suceder. ¿Sí? A veces, caray, a ver cómo. ¿Sí? Y empiezo a reprender eso de mi mente, reprendo eso de mi vida. ¿Sí? Y hermanos, y se va. Y estoy atento a lo que están diciendo. Amén. Entonces yo les comparto esto, hermanos, porque me llama la atención que sí, me estoy poniendo mucha atención. O tengo el don de dormir, hermanos. No, yo no tengo el don de dormir.
Si se están durmiendo, pidan a la mujer, le den un vasito de agua, se van a echar unas chispitas de agua en los ojos, ¿verdad? Y otra vez vienen y se sientan, ¿verdad? ¿Sí? Hagan eso, no se distraigan. ¿Por qué, hermanos? Porque es una falta de respeto a la palabra de Dios. ¿Sí? Si alguien te pregunta al final, ¿qué pasó del tema? ¿Qué entendiste? Pues nada, porque estabas meditando profundo. Gloria al Señor. ¿Les aman el amor de Cristo, hermanos? ¿Sí me aman también, hermanos? Sí, bueno, pues, no me vayan Ok, muy bien. Versos 6 y 7 dice, léanlo conmigo, a ver, para que se despierten. Versos 6 y 7, ¿qué dice? Vamos fuerte, vamos. Levantemos. Cuando Jesús lo vio acostado y llorando ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, enfermo, no tengo quien me venda en el estanque cuando necesita el agua. Y entre tanto que yo, otro desciende antes que yo. Qué interesante está esto, hermanos. El Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Como dijimos anteriormente, este hombre representa a las naciones, ¿sí? Que quieren entrar a la tierra prometida. ¿Y quién es el que nos ayuda a entrar a la tierra prometida? Jesucristo. ¿Sí? Entonces Josué también, hermanos, es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Josué fue el que, ¿sí?, repartió las tierras al pueblo de Israel. Conquistaron, enfrentaron guerras fuertes. Jesús es el que nos ayudó a entrar. Y entramos a un reino inconmovible. Un reino, hermanos, que no es visible, es invisible. ¿Y quién es ese reino? No es algo, el reino es alguien. Y se llama Jesucristo. Cuando Él empezó su ministerio, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino. Amén. Dios Padre nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, Él es nuestro Salvador. Él es el que nos ayuda, el que nos da la capacidad de entrar, el que nos da la capacidad de guardar los mandamientos de Dios. Por sí solo no podemos hacerlo. Él es el que nos ayuda a hacerlo. Él. Con nuestras propias fuerzas no podíamos hacerlo antes. Él nos da la capacidad entonces de hacer lo que nuestras propias fuerzas somos incapaces de hacer. Pablo decía: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer lo hago. Dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos batallan eso, con eso también? Que te pones a orar y ya no sabes lo que está diciendo, y te despierta porque te escuchaste roncar. ¿Sí o no les ha pasado? Y cuando vas a leer la Biblia, te da un sueño. Incluso somos buenos consejeros, ¿verdad? Es que no puedo dormir. Lee la Biblia, hermano. Y si lees la Biblia, te vas a dar mucho sueño. Y vas a dormir como un angelito, ¿verdad? Pues la Biblia no es para que nos durmamos, ni tampoco el orar es para que nos durmamos. Podemos mencionar mucha historia respecto de esto, ¿no? Anécdotas, ¿verdad? Aquellos que se han quedado dormidos en la oración, ¿sí? Muy oradores, y termina la reunión de la oración y cuéntasela que los demás ya se fueron.
Antes así se hacían, ¿no? Las veladas eran muy comunes anteriormente, ¿sí? De 12 de la noche a 5 de la mañana, 6 de la mañana, las vigilias. Lamentablemente en estos tiempos la iglesia, pues no hay ese hábito de hacerlo, ¿sí? Pero no tenemos que olvidar eso. No tenemos que dejar a un lado la oración, la velada. Tú puedes velar en tu casa, puedes hacer vigilia en tu casa. Yo hago vigilia, yo velo también. Ya cuando mi esposa me ve sentado ahí en la sala, ¿verdad? Cada quien a dormirse, ¿verdad? No interrumpo a su papá porque ella sabe lo que va a pasar. Yo me quedo ahí solo, ¿sí? 5 o 6 de la mañana, a veces que paso vigilia también, ¿verdad? A las 3 de la mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos que dejar de practicarlo, mis hermanos, ¿sí? No tenemos que dejar de practicarlo. Ahora, pues claro que al otro día vas a trabajar, ¿verdad? Pero el momento que descanse puedes hacerlo. Puedes hacerlo, ¿sí? Sí se puede. Amén. Me queda mirando muy asustado, hermano. Este loco, ¿sabes qué estar hablando, verdad? ¿Sí se puede, hermano? Sí, amén. Sí, amén. ¿Sí? Ok, inténtenlo, van a ver lo maravilloso que van a experimentar, hermano. ¿Sí? Ahora, la ley, mis hermanos, de Dios, que Dios le dio a Moisés en escrito, ahora es espiritual para nosotros. Pablo lo dice en Romanos 7, que la ley ahora es espiritual, pero nosotros somos carnales, ¿sí? Mientras nos esforzamos en cumplir los mandamientos de Dios, siempre va a existir, hermano, el problema de nuestra tendencia al mal, que le está ligado a nuestra naturaleza. ¿Sí? Por eso viene ese batallar, ese dormir, ¿verdad? Que quiero orar, pero la carne dice, no me lleves a la oración, ¿verdad? Que quiero congregarme constantemente, la carne dice, no me lleves para allá, es un sacrificio, no. ¿Sí? Pablo decía, hermanos, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presente vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un sacrificio vivo. ¿A poco creen que las ovejas, cuando iban al sacrificio en el antaño, los sacerdotes lo llevaban al sacrificio, iban contentas? ¿Sí? Me llevan al sacrificio. Y las otras, pues qué envidia. ¿Cómo te imaginas a esas ovejas, hermanos? Peleando por su vida y jalándose, el sacerdote jalándolo para acá y ellos luchando por lo que no querían ir al sacrificio. Así es el cuerpo, así es la carne. No quiere venir a la casa, ¿verdad? Así la carne no quiere orar. Así la carne no quiere servir. No quiere servir. No quiere estudiar. Pero pone a la carne una película de Rápido y Furioso número 50. Está campante. Te la pasas 3 horas ahí y no hay problema. Botanas tras botanas, coca tras cocas. Y tú ya estamos bien así, embaradotes, pero ahí estamos sentados. No hay problema. Pero cuando te hablan de oración, cuando te hablan de buscar a Dios, de servir al Señor, hijo, la carne empieza a sentir. Hermano, parece chichicuilote en sal, ¿verdad? No me pregunten qué es chichicuilote, porque yo no sé. Yo me lo inventé, ¿no? Eso pasa. La carne reniega, siempre te va a renegar. ¿Sí? ¿O a poco crees que benítez? Ahora sí que, ¿cómo podría decir la palabra? ¿Cuántos vinieron forzados? ¿Sí vinieron con todo su corazón? Sí, amén. ¿Ah? Qué bueno, hermano, gracias a Dios. Hay a veces que no queremos estar presentes. Tengo muchos sueños, estoy muy cansado, etcétera, ¿verdad? Pero cuando vienes así, eso es un sacrificio vivo. Ese es un sacrificio vivo. Que el que está dirigiendo levanta la mano y lo que no, estoy bien cansado, pues, ¿verdad? ¿Sí?
Un sacrificio vivo. Que las piernitas ya no te da porque caminaste un buen tramo, hermanos, y tú ya estás parado. Pues siéntate, ponte a adorar al Señor. Dobla tu rodilla, ponte a adorar al Señor así. Eso se llama un extra más, una milla más, un sacrificio vivo. Vale la pena, ¿sí o no vale la pena estar aquí? Sí, amén. ¿O a poco cuando llegaste te dieron una pala, un talache, un pico, ¿verdad? Para que, a ver, ahorita vamos a hacer esto, vamos a trabajar aquí, ¿verdad que no? Solamente el que hizo el aseo. Pero no te ponemos a trabajar. ¿A qué vienes? A adorarle, a alabarle, escuchar su palabra, ¿verdad? Estás sentado escuchando su palabra. ¿Sí? Estamos descansando en la presencia de Dios. Cuando tú comes, ¿verdad que sí que reposas 30 minutos? Es una costumbre, ¿verdad? Porque hay que darle tiempo a nuestro organismo que esté trabajando. ¿Sí? Mientras todo tu cuerpo está descansando y tu organismo, todos se centran ahí y están trabajando, están chambeando, mientras todo tu cuerpo está descansando. ¿Sí? Después de eso, ahora sí a la chamba, ¿verdad? Eso pasa, hermanos, en el ámbito espiritual. Estamos descansando en la presencia de Dios. A veces descansamos tanto que hasta nos dormimos. Me dejan hablando solo. Pero bueno, no hay problema. No hay problema. Miren. Versículo 6 le dice al enfermo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Y qué pregunta? ¿Qué responde el enfermo? Le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Híjole. ¿Cómo se titula el tema? ¿Sí se lo grabaron? No te quejes, No te quejes. Levántate. El Señor no le dice, oye, ¿cuánto tiempo llevas acá? No, Señor, fíjate que 38 años, ¿verdad? Y pues batallo mucho y los demás se meten y no puedo yo. El Señor solamente le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué hace este hombre? Se empieza a quejar. Empieza a quejarse. Se queja. Así somos nosotros en el ámbito espiritual, que a veces el Señor más bien nos hizo libres, nos sanó, nos restauró, nos levantó, pero llega un momento en que a veces nos sentimos imposibilitados. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Hermanos, que no queremos hacer nada. No queremos servir. No queremos orar. ¿Sí? La Biblia está arrumada ahí. Hasta que vamos a congregarnos, la sacudimos y nos vamos a la casa de Dios. Es más, ni las hojas se ven tan usadas, están pegadas. ¿Por qué? Por falta de lectura. Cuando esa Biblia está rayada, cuando esa Biblia está arrugada, ¿verdad? O hay pedazos que le hace falta, bueno, es porque esa persona está come de ahí. ¿Cuántos marcan sus Biblias? Amén. Es bueno. Eso es señal de que estudias, eso es señal de que buscas la presencia de Dios. No estás imposibilitado. Sí, es imposibilitado. Sí, ¿verdad? No estás en esa área, hermano. Dios te levantó, te sanó, te restauró. Amén. Pero a veces nos encontramos así como este hombre porque no queremos hacer nada. No queremos servir al Señor. Cuando se nos habla de servicio, como que nos da cosa, ¿verdad?
porque te habla de compromiso, porque te habla de responsabilidad, ¿sí? Y nadie quiere compromiso, nadie quiere responsabilidad, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Estamos de compromiso hasta el tope, de responsabilidad hasta el tope. Desde el momento que veniste a los pies de Cristo, hubo un compromiso, ¿sí o no? Claro. Sí, amén. El novio, ¿qué le hace a la novia, verdad? Quiere ser mi novia y se hinca, ¿verdad? Y le pone el anillo de compromiso. Están comprometidos. Eso pasó a nosotros cuando venimos a los pies de Cristo. Nos comprometimos con Él. Y hay una responsabilidad. Amén. Hay un deber. ¿Sí? Entonces no tengas miedo al compromiso. No tengas miedo al compromiso. No nos estemos quejando. Si el Señor solamente te dice, ¿quieres ser sano? Señor, pues es que no me gusta el compromiso, no me gustan responsabilidades. Y cuando si me meto en esa área, Señor, el pastor va a decir que llegue temprano, antes del servicio. Y a mí no me gusta llegar temprano, me gusta llevar hasta lo último. No queremos. Nos empezamos nosotros a quejar, de en vez de decirle solamente una simple palabra: sí. Amén. Sí, Señor, quiero ser sano, quiero meterme en la actividad, quiero sumergirme en tu palabra, quiero sumergirme en tu presencia. Cuando estas personas se metían al estanque, cuando el ángel revolvía el agua y se metían, quedaban sanos, quedaban libres. Si el agua representa la palabra de Dios, metámonos a la actividad. Porque ¿qué dice Hebreo? ¿Recuerdan esta cita? A la palabra dice espada como de dos filos, ¿verdad? Que penetra hasta los más profundos del ser, parte el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿qué dice al principio? Mas la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué nos enseña que es viva y eficaz? Eso nos está enseñando que es activa en nuestras vidas. Hay actividad. Cuando tú y yo recibimos la palabra, recibimos actividad, recibimos vida. Amén. Por eso es importante estudiar, es importante, hermano, que pongamos atención a las Escrituras. Porque dice Apocalipsis: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha y el que guarda las profecías. Metámonos a la actividad. Métete en la actividad. Porque si tú escuchas la palabra el sábado, tú andas el domingo activo, tú andas el lunes activo, como dice un canto: yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. ¿Se acuerdan de ese corito, hermanos? Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Ya llegará el sábado, bueno, nos reunimos el sábado, ¿verdad? Domingo. ¿Verdad? Y al llegar el domingo seguiré con gozo. Te diré por qué. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo que me da la vida. ¿Y qué más? Y me da poder. Me da la dicha. Me da la dicha de gozarme en él. Ay, miren. Amén. ¿Por qué? Porque hemos recibido ese gozo a través de Jesucristo, a través de su palabra. Tenemos esa unción nosotros en nuestra vida, hermano. Esa unción de gozo. El gozo es nuestra fortaleza, como dice la Escritura. Es el Señor que nos fortalece. ¿Cómo andas? Si te contara. Había una ocasión, una anécdota, hermanos,
¿verdad? La costumbre que hacía antes, ¿no? De dar gracias, ¿verdad? En los servicios. ¿Sí? Y pasa una persona que siempre, ¿verdad? Daba gracias. Y yo le di gracias a Dios, hermano, porque esta semana el diablo me dio una zarandía. ¿Cómo le vas a dar gracias a Dios que Satanás te dio una zarandía? ¿Cómo? A veces, claro que sí hay pruebas, claro que sí hay circunstancias, pero nunca estamos solos. El Señor está con nosotros. ¿Sí? En el momento que le recibimos, Él está con nosotros. Nunca nos ha abandonado. Nunca. Nosotros somos los que nos despegamos, los que no queremos tener comunión. Él nos ha hecho libre. Adán y Eva pecaron, y cuando pasó eso, el pecado fue, hermano, lo que nos separó de la presencia de Dios. Por eso empezaron a hacer sacrificios, altares, porque ahí había una comunión, ¿sí? A través del sacrificio de Cristo, tú y yo tenemos comunión con el Padre. Somos sanos. Dile a tu hermano que está a tu lado, tú eres sano. Dile, tú también. Yo soy Rafa. Tenemos que decirle al Señor, ayúdame, Señor, porque solo no puedo. ¿Le has dicho un momento así? Cansado, Señor. Apenas pasé esta prueba, yo otra vez, Señor. A veces viene un cansancio espiritual. Y a veces queremos estar ahí sentados, queremos estar ahí, no, ya, Señor, tirar la toalla, ya no congregarme, orar, no, ahorita no siento orar, me siento mal. ¿Te ha pasado eso? Por las circunstancias. El Señor no nos deja solo, viene a nuestro encuentro y nos dice, nos ve, Él conoce nuestra condición y nos dice, ¿quieres ser sano? No le pongas excusa al Señor, no le pongas pero al Señor, no te quejes, solamente dile, sí, Señor, levántame, quiero ser sano, ayúdame porque yo solo no puedo, ayúdame. Con mis fuerzas, Señor, yo no puedo avanzar. Con mis fuerzas no puedo, Señor. Ayúdame, Señor, por favor. Con un momento que ya siente el asunto hasta el tope, hermano, que siente que se está ahogando, auxilio, auxilio, ayúdame. ¿Qué crees? Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro socorro y viene a nuestro encuentro. Cuando tú clamas al Señor y te saca, te levanta de ahí, te levanta de esa condición. Y al levantarte de ese lugar es porque el Señor ya no te quiere ver ahí. Y cree que el Señor te ha sanado. Ha recibido la salvación. Y si tú has recibido la salvación, has entendido a lo que el Señor te ha llamado. ¿A qué te ha llamado? A servirle. A servirle. Ya no pongas excusas. Ya no pongas pretexto, hermanos. No hay impedimentos. A veces uno mismo se pone los impedimentos. Dispón solamente tu corazón, hermanos. Cuando tú dispones tu corazón, es porque tú necesitas esa ayuda.
Necesitas ser sano, necesitas levantarte si te encuentras en una condición así. Si tienes miedo al servir al Señor, si ya no quieres congregarte, si ya no quieres orar, es una preocupación entonces. Y se ve en este momento, Señor, te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Si te encuentras así, ¿qué le vas a responder al Señor? Ayúdame, Señor. Porque a veces no quiero congregar, porque a veces no quiero orar, porque a veces no quiero estudiar la Biblia, Señor. Ayúdame, Señor, porque cuando me pongo a orar me quedo bien dormido, Señor. Y me estoy quejando siempre, pongo excusas siempre, Señor. Ayúdame. Ay, Dios. Ayúdame, Señor. ¿Quieres ser sano? Tu espíritu necesita esa salida. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que necesita comunión con Dios, nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu no está en comunión con Dios, hermanos, es porque nuestra carne está bien chonchota y el alma decide no buscar. El espíritu se va debilitando, nuestro espíritu. Nuestro espíritu es receptor. Necesita recibir de Dios, alimentarse de Dios, vida de Dios. Cuando empezamos nosotros a buscar, a empaparnos, a meternos en la actividad, en la palabra, hermanos, tu espíritu va a estar fortaleciéndose continuamente en la presencia de Dios. ¿Sí quieres hacer eso? Sí, amén. ¿Sí? Por eso es cuando esa persona está en actividad, ¿sí? No le piensa para orar y estudiar, no le piensa para ir a predicar, no le piensa 2 veces. Su trabajo es un púlpito y ahí donde está predicando la palabra. No hay impedimentos. Que cuando está la alabanza, la adoración, ¿verdad? Están brincando, están levantando las manos. Te amo, Señor, ¿verdad? Pero cuando no pasa eso, está el que está dirigiendo, levante su mano. ¿Están contentos? Un grito de júbilo. Un grito de guerra. Y se empeñica. ¡Ah! Yo creo que nos hace falta eso, ¿verdad? En una ocasión mi pastor cuando vino para acá, fuimos al centro, ¿verdad? Y no sé si han ido para allá, ¿no? Bueno, si han ido, ¿no? Pero hay una persona que esté tocando la guitarra, está haciendo. ¿Lo han visto? ¿Sí? Lo vio el pastor y dice, ese hay que llevarlo a la iglesia. ¿Y para qué? Yo, para que enseñe a danzarlo. Hay que meternos en la actividad, hermano. Estoy como los cholos, ¿verdad? Hay que meternos en la actividad. Hay que movernos. ¿Sí? Hay que estar siempre gozoso. Disfruta la felicidad en el Señor. Disfruta. ¿Qué dice la palabra? Si uno está enfermo, llama a los ancianos para que oren. Si uno está triste, ¿qué dice? Canta alabanza. Cante alabanza. Amén. Pon la mano de Dios esa situación. Pero tú sabes que sobre todas las cosas tú y yo somos más que vencedores, iglesia. Amén. No le pienses para servir al Señor. Porque continuamente está recibiendo la palabra, pero cuando no pasa eso, no estamos recibiendo. Nos estamos distrayendo. Hay distracción, donde el enemigo está trabajando fuerte, hermanos. Buscando la manera en la cual nos sirvas a Dios. Hay mucho trabajo en el campo. Hay mucho trabajo en la obra de Dios, hermano. Necesitamos obreros. Amén. Amén. Yo voy a seguir pidiendo al Señor que envíe más obreros. Pero yo sé que los obreros que están aquí por un propósito.
para que sirvan a Dios. Amén. No los voy a emocionar. Amén. Les digo una palabra, amén, hermano. Quiero terminar en el versículo 8. Creo que ya me pasé, perdonen, hermanos. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. En el instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Se levantó, anduvo, no se quedó ahí. Así es. Se puso en la actividad. Sumérgete en la palabra de Dios. Métete en la actividad. Y ya no te estés quejando. Levántate. Levántate. Que te levantas, hermano. Y se levanten de la silla, hermano. Se me quedan mirando todos. No se crean, me estoy bromeando, ¿eh? No se vuelvan a sentar. Oh, es hermoso servir a Dios, hermano. Amén. Amén. Es una maravilla, hermanos. Y cuando lo hagas, hazlo con gozo, con alegría. Sí, amén. Amén. Te pones a trapear y ponte a alabar al Señor ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ahí mueve el trapeador y tú también pones. A ver, a mí a veces me han agarrado así bailando, pero danzando, Siempre debemos estar contentos, gozosos. Amén. Ya no vas a ir a huir al compromiso, hermanos. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Muy bien. Dejemos que la palabra obre en nuestras vidas. Si tú así la recibiste, echaste la palabra de Dios y le dices: Señor, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, que tu palabra esté obrando en mi vida, Señor. Que tu palabra esté haciendo actividad en mi vida. Porque dice la Escritura que la palabra que Él envió no vuelve vacía. Es enviada con un propósito. Es enviada con un objetivo. Y aquellos que disponemos nuestro corazón, que abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, oh, agárrate, hermano. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Porque la palabra es activa. La palabra va a estar haciendo movimiento en tu vida y en mi vida. Cuando la recibimos con gozo, cuando tú la disfrutas como Jeremías, ¿verdad? Que disfrutó el libro del rollo, y fue en su boca como miel, dulce como la miel en su paladar. Cuando tú y yo disfrutamos la palabra de Dios, wow, no vas a querer que nadie te interrumpa, que el tiempo se acabe. Vas a seguir disfrutando ese momento especial en la presencia de Dios. Eso te está indicando que hay vida. Eso te está indicando que hay una pasión, que hay un deseo de siempre estar en la presencia de Dios. Siempre congregarse, estudiarse, orar. Hay esa pasión, ese deseo. Que ya cuando va a llegar el momento de congregarse, ya estás con ese deseo, ya estás a cosquilleo en tu estómago de estar en la casa de Dios. De esas excusas, de esas quejas, van a pasar a una acción. Van a pasar a una acción porque tú tomaste la decisión de servir al Señor. Porque tú te levantaste en el momento que te dijo el Señor: levántate, ya no estés sentado con los brazos cruzados sin hacer nada. Sumérgete, métete en actividad, ponte en actividad. Van a suceder cosas maravillosas en tu vida si tú así lo crees. Dile con toda la confianza: Señor, cuentas conmigo, Señor. Como Isaías, que le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, dice la palabra, y los obreros son flojos. No, los obreros son pocos. Son pocos los obreros.
Es necesario que te levantes. Es necesario que te levantes. Ya no estés ahí, en ese lugar siempre quejándote. No. Cambia de ese lugar a otro. Cambia una actividad ahora. Ponte la actividad. Ponte la actividad. Dile, Señor, cuentas conmigo, Señor. Cuentas conmigo, Señor. En el área que tú quieres que yo te sirva, cuentas conmigo, Señor. Porque para eso me libertaste, me sanaste, me restauraste, Señor. Me sacaste de la esclavitud. Me has traído la libertad para que yo te sirva, Señor. Es un privilegio servirte. Es un honor servirle a su majestad. Tu palabra, Señor, está obrando en nuestras vidas. Está obrando en los corazones, Señor. Trae ese despertar en los corazones. Trae ese despertar en nuestro espíritu, Señor. Despiértanos, Padre. Queremos meternos en actividad, Señor. En este año no queremos hacer lo mismo que años atrás, Señor. Queremos cambiar esa manera de pensar. Queremos cambiar de estar tranquilo a meternos en actividad, Señor. Creo en tu palabra y me levanto para accionar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor, Señores. Aleluya.